Hace un par de semanas terminó una de las ferias más importantes dentro del mundo de los juegos de mesa a nivel global, que se llama el Spiel, que se celebra en Essen, Alemania. Allí se presentaron un montón de juegos y tuve la suerte de poder hacer preview y pude presentar varios de ellos dentro de mi canal de YouTube, el secundario, el de la mesa de Dam 2, donde dejé un vídeo de 8 horas hablando sobre todos los juegos que me habían presentado durante la feria. A día de hoy he podido probar la gran mayoría de ellos, casi todos los que me dieron, gracias a que esta semana pasada monté las Tabernacon y hubo un montón de gente que se pasó a jugar y pudimos estar aquí todo el fin de semana probando juegos del Spiel y sobre todo jugando, que es lo más importante. Entonces, a raíz de eso, he podido, como os digo, ya probar la gran mayoría de los juegos, sobre todo todos los que tenía muchas ganas de darle para poder hablar un poquitín más sobre ellos, y he hecho una selección de los 7 que más me han gustado. Os hablo de ellos. Bienvenidos a la mesa de Dam. Pues buenas a todos, bienvenidos aquí a la mesa de Dam. Tomad asiento, tomaros algo. Vamos a hablar sobre 7 juegos, mis 7 juegos favoritos de este Spiel. Aunque voy a hacer un par de trampas. La primera trampa la voy a hacer ahora nada más empezar, ya que esta lista es una lista personal sobre los 7 juegos que más me han gustado, sobre todo aquellos que más me apetece jugar de este Spiel. El problema está en que ha habido 2 juegos que me ha parecido que son súper buenos, pero que no son para mí. Quería hacerles una pequeña mención. Ellos son Top Chef y Magua, que son 2 juegos infantiles que se presentaron dentro del Spiel, bajo el sello de Cairo, que eran juegos como muy divertidos y estaban muy bien montados para el público, como comento, para los más peques de la casa. Primero de todo teníamos a Top Chef, que era un juego en el que íbamos a irnos moviendo alrededor de un tablero, colocando una cantidad de quesitos sobre unas mesas para intentar, después de acordarnos, porque tenía un toquecito de memory, para intentar conseguir que haya la cantidad de quesos necesarios encima de cada mesa para poder puntuar esas mesas y cobrarlas. Era un juego que me pareció que estaba súper bien hecho y me pareció con una producción y un arte y una mecánica súper divertida. Y por otro lado teníamos el Magua, que se jugaba dentro del tablero, y lo que teníamos que hacer era ir moviendo a unos personajes dentro del tablero para ir soltándolos dentro de unos huecos también, donde tenemos que, con un poquitín de memory, recordar cuáles son los lugares con más puntuación. Ambos juegos me parecieron súper divertidos, súper bien producidos y me sorprendieron dentro del mundo de los juegos infantiles y para niños. Me parecieron muy guays y por eso quería ni que fuera hacerles una pequeña mención. Arranquemos con el primero de los juegos que más me ha gustado de este Spiel, y ese juego es Tribes of the Wind. Tribes of the Wind es un juego que a día de hoy no se sabe si va a llegar en español, pero ya os digo yo que es bastante probable que termine haciéndolo porque me ha parecido un juegazo. Además, brillantemente ilustrado por Vincent Dutré, que ese señor hace unas ilustraciones brutales. Un juego de mesa con sus ilustraciones gana enteros por todos los lados. Tribes of the Wind es un juego realmente sencillo, ¿vale? Podríamos decir que es un corte medio, no es muy complejo, en el que los jugadores vamos a tener una mano de cartas, ¿vale? De 5 cartas, y la gracia está en que esas cartas no es que tengan un coste para ser jugadas, sino que tienen unas condiciones para poder jugarlas. Dichas condiciones van a depender de las cartas que tengan muchas veces nuestros oponentes, los de nuestros dos lados. Es un juego que es cierto que vi una partida a 5 jugadores y se hizo eterna. Yo creo que a 2-3 jugadores es como mejor funciona. A 3 jugadores personalmente lo pude jugar, y a 2 jugadores una pareja de chicos que lo jugaron este fin de semana y también vi que funcionaba como un tiro. Y es la gracia, el juego es un juego muy ágil. Vamos a ir jugando cartas de 4 colores, del color del viento, ¿vale? Con 4 elementos asociados: color del viento, el del agua, el de la tierra y el del fuego. Y cada una de estas 4 facciones, podríamos decir, está asociado a una de las acciones necesarias que tenemos para nuestro tablero. Dentro del tablero de juego, cada uno personal, tendremos que intentar reconstruir una ciudad dentro de una civilización, dentro de un mundo lleno de polución, ¿vale? Entonces cada uno de los 4 elementos nos servirá principalmente para una cosa. El fuego nos permitirá quitar la polución para que podamos construir nuevas losetas. La tierra nos permitirá montar nuevos asentamientos, ¿vale? Donde poder construir. Luego tenemos el viento, que nos permitirá movernos para mandar a los trabajadores, podríamos decir, a unos señores que nos ayudarán a reconstruir las ciudades, a esos asentamientos para luego poder reconstruir las ciudades. Y luego tenemos el agua, que es un recurso que necesitaremos para poder hacer esos asentamientos. Y lo que iremos haciendo es jugar las cartas comparándolas, como os digo, con los jugadores de nuestros laterales. En el juego vienen unos standees donde podemos colocar las cartas y los otros jugadores pueden ver qué es lo que tenemos en nuestra mano, pero solamente el elemento. Entonces una carta nos puede decir: oye, tienes que ser el que más fuego tenga de tus 2 oponentes. Si lo
lo consigues, ganas efectos especiales. Tienes que tener al menos 3 cartas de agua en tu zona de juego. ¡Pum! Juego esto. No tienes que tener ninguna carta de tierra en tu mano. ¡Pum! Juego esto. Entonces, es ver un poco cómo te gestionas la mano para optimizar tus acciones, para intentar construir el máximo dentro de tu tablero. Me ha encantado, me ha parecido un verdadero juegazo, y Tribes of the Wind es uno de los 7 que para mí pasan el corte dentro de este Spiel. Veréis que hay algunos que no entran, hay algunos que no he podido jugar del Spiel, al final se presentan más de 1000 juegos, pero de los que tenía para poder jugar, he jugado a todos los que quería, y yo creo que es de lo que más me ha gustado, ¿vale? Lo digo porque es posible que notéis alguna ausencia dentro de este vídeo, y en el caso de que alguno de los juegos del Spiel lo pueda probar más adelante y pueda hablar un poco más de él adelante, pues lo comentaré y hablaré de él y demás, pero quería hacer este vídeo también porque, joder, queda cercano al Spiel y es importante hablar un poquitín de ello. Vamos a hablar del siguiente juego, que es Winter. Winter es un jueguecito de caja pequeña que pude probar de los nuevos Pocket, estos que están sacando de Beer. Sacaron los últimos Pockets, que eran el Ouch, el Walkie Talkie y el Beggies, y ahora en esta nueva tirada van a sacar el Regine, que es uno parecido al Mouse, el Regicide, que es un juego cooperativo que se juega como con una especie de baraja francesa, y luego tenemos este Winter. Personalmente el Regicide ya lo jugué en su momento, me gustó mucho, no he visto esta nueva edición que va a montar de Beer y tampoco la han sacado todavía, así que no tenía mucho sentido hablar de ella, tampoco la presentaron en el Spiel, pero me gustó mucho Winter. Regine también me moló, pero Winter me pareció brutal. Winter es un juego para 2 jugadores, ¿vale? De cartas, en el que lo que vamos a tener que hacer es ir soltando nuestras cartas para ir helando un lago, ¿vale? Tendremos unas cartas que tienen fichas, es decir, puntos de nuestro color y del color del oponente, y tenemos que intentar colocarlo de forma estratégica, para que cuando unamos 4 fichas de nuestro color, podamos colocar un bloquecito de hielo en el centro, ¿vale? Para bloquear esa sección, por así llamarle. Entonces el juego se va a jugar en 2 secciones. En la primera vamos a ir expandiendo esa capa de hielo, marcando esos puntos donde consigamos hacer una zona de 4 para poder bloquear, como os decía, esa zona, y luego vamos a jugar a deshielar ese lago. Lo que vamos a hacer es ir quitando cartas de los lugares que estén liberados y no bloqueados, como os comentaba, e intentar colocar esas cartas para poder hacer nuevos bloqueos de nuestro color y no del color del oponente. Vamos a ir deshielando el lago, y al último jugador al que le queden bloqueos dentro del juego de su color, gana la partida. Entonces tenemos que ir como de forma estratégica colocando bien las cartas para intentar optimizar los movimientos y que nuestro oponente las tenga bastante crudas para poder conseguir hacer combos y juntar esas 4 losetas suyas para poder volver a bloquear una zona. Un juego muy inteligente que me ha parecido súper divertido, muy rejugable, y para 2 en juego Pocket me parece brillante. Muy chulo este Winter, y me consta, según pude ver dentro del Spiel, que los autores van a estar montando nuevas ediciones de este juego, cada una con cada estación del año. Veremos qué tal, pero por ahora han dejado el listón bastante alto. Siguiente juego del que os quiero hablar. Este de aquí tuvo un poquitín de polémica, lo comenté ya en los últimos directos que he hecho, que es el Cat in a Box. Cat in a Box me ha gustado mucho, sí que es cierto que no me ha parecido el mejor juego de bazas y que tenía mucho hype por detrás, y eso yo creo que le ha pesado un poco, pero el juego es muy bueno, me parece súper original cómo funciona el juego y sobre todo lo que tienes que hacer al final dentro de la partida para gestionarlo todo bien. Os explico, Cat in a Box es un juego de bazas cuántico, ¿vale? Basado un poco en el gato de Schrödinger o en toda la cuántica. Para explicaroslo muy rápido y muy sencillo, la cuántica se basa principalmente, es decir, la idea del juego este y del gato de Schrödinger es que algo, hasta que no lo mides y no lo miras, no sabes en qué estado está. Es decir, el gato de Schrödinger está dentro de una caja y hasta que no la abres no sabes si está vivo o está muerto. Entonces con la cuántica, es que lo voy a explicar muy mal porque quiero hacerlo muy sencillo. Os lo voy a explicar muy mal, ¿vale? Pero en la cuántica imaginaos que las partículas no sabes si están en un estado o en otro hasta que no las mides. Están como en un punto intermedio bailando, y cuando las mides te dicen sí o no. ¿Vale? Es algo así. Entonces, en este juego, muy por encima, en este juego, en Cat in a Box, los jugadores lo que vamos a tener es un mazo cuántico de cartas, y todos son gatos. La gracia está en que, claro, al ser un juego cuántico, los gatos no tienen un color. Las cartas no tienen un color, y es un juego de bazas. En un juego de bazas tú tiras una carta de un color y el resto de jugadores tienen que seguirte ese color. Si no pueden, es cuando pueden tirar otro color, y también tenemos un palo de triunfo. Entonces, en este juego
usa la idea de la cuántica, y es que tus cartas no tienen color. Tú cuando recibes tu mano de cartas solo recibes números. Entonces tú cuando juegas la carta es cuando dices de qué color es esa carta, porque claro, en el momento de medirla dices qué color tiene esa carta. Entonces la gracia está en el juego en el que tenemos que intentar jugar las bazas intentando ganar la cantidad de bazas que hayamos marcado, un poco como en el Skull King, y luego tenemos una zona donde si hemos acertado las bazas que hemos dicho que vamos a ganar, tenemos que intentar colocar peones de nuestro color juntos dentro de la zona del experimento para intentar hacer más puntos, ¿vale? La zona del experimento únicamente es un track donde medimos todas las cartas que ya se han jugado, porque imaginaos que vosotros tenéis un 6 y yo tengo un 6 y yo juego el 6 azul. Vosotros en ningún otro momento de la partida podréis jugar un 6 azul porque ya lo he jugado yo. ¿Entendéis? Al final la baraja tiene que ser lógica y no tiene que crearse una paradoja, que en el juego se pueden crear paradojas, y es que alguien no pueda jugar ninguna carta de forma legal. Las cartas que tenga en mano, todas ya se han jugado o no es legal que las juegue. ¿Por qué no iba a ser legal que las jugara? Porque, como en todo juego de bazas, o en la gran mayoría de juegos de bazas, si tú vas a un color, yo tiro una carta amarilla, y tú no dices que no tienes cartas amarillas y juegas una verde, significa que en tu mano ya no tienes ni una carta amarilla. Por lo tanto, durante el resto de la ronda no vas a poder jugar ningún gato y decir que es amarillo, porque estarías incumpliendo la regla de las bazas. No sé si me explico, es un juego muy original, en ese sentido me parece que el tema está traído de una forma brillante, y luego el juego es muy bueno. Sinceramente, es un juego muy bueno, me lo he pasado muy bien jugando a Cat in a Box. No es el mejor juego de bazas del mundo, pero me ha parecido tan original y tan divertido que quería meterlo también dentro de esta lista. Cat in a Box. Luego vamos a la segunda trampita que os iba a decir que quería hacer, y es que voy a nombraros 5 juegos en uno, y es que es una línea de abstractos que ha sacado Cosmoludo que a mí personalmente me ha encantado. Abstractos para 2 jugadores, que son el Yoxi, el Yoquito, el Maná, el Camón y el Panterei, ¿vale? Que son los 5 juegos que han sacado. Cada uno de ellos tiene unas sensaciones diferentes. Para mí, personalmente, a día de hoy, el que más me ha gustado ha sido el Yoxi, ¿vale? Pero los otros 4 también son muy guays. Por ejemplo, el Maná es un poquitín más basado en un estilo ajedrez, por el tema de que las fichas son más ajedrecísticas. Luego tenemos el Camón, que es el que ha hecho recientemente Bruno Catala, que está también bastante chulo, con unos colores donde tienes que ir unos colores, unas figuras que tienes que ir moviendo y bloqueando los movimientos del otro jugador. Os voy a hablar específicamente un poco más de Yoxi, porque es el que más me ha gustado, pero la línea de los 5 me ha parecido súper divertida, súper asequible, muy bonita, muy cuidada, con una producción súper guay, y creo que ha sido una de las mejores cosas que me he traído del Spiel. El Yoxi es un juego en el que tenemos unas fichas de 4 tipos, y el juego se llama Yoxi precisamente por la idea de las fichas. La Y tiene 3 palos, 1, 2 y 3, la O tiene solamente un palo, que es un círculo, la X tiene 4 palos, que es 1, 2, 3 y 4, y la Y, que son 2 Is, es un símbolo de igual, que tiene 2 palos. Entonces lo que tenemos que hacer es ir jugando fichas dentro del tablero de juego, con una serie de restricciones, moviendo un peón y luego tenemos que colocarlo adyacente a ese peón, y tenemos que intentar que el peón al final de la partida, cuando ya no tenga movimientos legales, quede rodeado por el máximo de puntos nuestros, ¿vale? ¿Cuánto vale cada ficha? Pues la cantidad de puntos que os he dicho. La X vale 4, la Y vale Y, el igual vale 2 y el círculo vale 1. Entonces iremos moviendo el peón, colocando fichas por el tablero, pues intentando que al final ganemos por la mayoría de puntos que tengamos alrededor. Juegos los 5 súper sencillos de jugar, exclusivos para 2 jugadores, que se explican en un momento y luego con una profundidad brutal. Me encantan. Este estilo de juegos a mí personalmente me gusta mucho, y esta línea de abstractos de Cosmoludo me ha parecido la mar de interesante, así que súper recomendada, y espero que en algún momento llegue a llegar, ojo, en español. Siguiente juego del que os quiero hablar, os voy a hablar de Bootcraft, que va a traer a Arrakis en español. Bootcraft en un principio no era muy fan de meterlo dentro de este listado. Es más, durante las 2 primeras partidas, es un juego al que llevo ya 4 partidas, durante las 2 primeras partidas no me terminó de convencer del todo, porque me dio la sensación de que era un juego que conseguir hacerlo todo era muy complicado. Es decir, no realmente esa es la expresión, es un juego de Vladimir Suki, ¿vale? De Delicious Games, que son los mismos que sacaron juegazos como Praga. Praga a mí personalmente me encanta, también es autor de Pulsar, autor de Messina, es decir, tiene juegos muy guapos este señor. Y se me plantó delante este Bootcraft y me pareció que, como en otros juegos suyos y en muchos juegos del estilo, no te da tiempo a llegar a todo. Pero el problema que le veía era que no te da tiempo a llegar a nada. Mis 2 primeras partidas fueron nefastas y no creo que las hubiera llevado tan mal. Pero es un juego que imperativamente, es decir, estás muy obligado, y a partir de las otras partidas me he ido dando cuenta, estás muy obligado a completar pedidos para poder ganar la partida. Es decir,
Es un juego de pedidos, en el que vas a tener que, tú llevas una carpintería y te van a ir dando una serie de pedidos las personas, es decir, tú coges pedidos, aceptas pedidos, te los colocas y tienes que completarlos antes de que se termine la ronda. Entonces, para empezar, creo que las primeras 2 partidas que jugué, las jugué a 2 jugadores y hay un track que se mueve muy poquito, es decir, donde seleccionas las acciones, se mueve muy poquito y es importante que eso se mueva para que te genere más acciones, porque a medida que se mueve vas generando como nuevos combos, y fue a partir de que lo jugué a 3 jugadores donde vi que el juego brillaba de verdad, porque las recompensas que ganaban eran suficientes como para poder desarrollar bastante mejor mi juego. Es decir, a 2 jugadores las 2 partidas me dio unas sensaciones de que no me daba tiempo a ir a nada, porque el juego no me daba los recursos suficientes para poder llegar a hacer algunas cosas. Sí que es cierto que rozaba los 50 y pico puntos, 60, 70. Recuerdo que la primera partida creo que llegó a los 70 y poco, que no estaba nada mal, pero a 3 jugadores rocé los 100 puntos. Y no es porque un jugador más te meta más cosas en el juego, sino que simplemente hay una rueda de acciones que se mueve más y al moverse esa rueda va desbloqueando nuevos beneficios para las acciones que llevan más tiempo sin hacerse. Entonces esas acciones son mucho más interesantes. Aún así, en Woodcraft, por ejemplo, en las 4 partidas no he visto a nadie que vaya a una mecánica, que es una mecánica de herramientas, no he visto que sea del todo rentable, tiene algunos flecos para mí por ahí, pero pasa el corte para entrar dentro de los 7 juegos que más me han gustado de este Spiel. Me ha molado suficiente para estar aquí dentro, y Woodcraft yo creo que es uno de esos que se asienta bien, pero que puede dejar malas experiencias, como a mí personalmente me pasó. Recomendación: jugarlo a partir de 3 jugadores y tener en cuenta que los pedidos son muy importantes. Así, haciendo un poco de analogía, me recordó un poquitín al Barrage, con la idea esta de los pedidos que tienes que hacer de energía, que si no cumples pedidos no ganas más cosas y no empiezas a hacer funcionar el motor. Pues con este juego me pasa algo parecido. Los pedidos son tan importantes que si te olvidas de ellos y no haces suficientes, vas a ir como atropellado. Es que completar un pedido te da muchos puntos. Es complicado, pero te da muchos puntos y normalmente muchas cosas extra para poder ir haciendo constantemente. Bueno, esto ha sido Woodcraft, ¿vale? Uno de los que más me ha gustado y por eso lo tengo dentro de esta lista. Me estoy guardando el que más me ha gustado para el último, pero todavía nos queda uno de por medio que me ha encantado. Ese juego se llama The Great Split. The Great Split es un juego de Horrible Guild que se fundamenta en la idea esta de tú cortas, yo elijo, yo corto, tú eliges, pero con draft. Es decir, nosotros vamos a tener típicos juegos de... La mecánica de yo corto, tú eliges es tan sencilla como que tú vas a tener un pool de algo, una reserva de algo, la vas a partir en ciertos trozos y vas a hacer que el resto elijan y tú eres el último en elegir. Pues en este caso tenemos algo parecido, pero con un draft. Tendremos una serie de cartas que nos van a ir subiendo un montón de tracks. El juego es un juego de ir subiendo tracks, ¿vale? Y vamos a tener una serie de cartas que nos van a permitir subir en tracks. La gracia está en que nosotros vamos a coger esas cartas, las vamos a dividir en 2, ¿vale? Es decir, en 2 grupos, y las vamos a pasar al jugador de nuestra derecha. Y lo mismo nos va a llegar una baraja de cartas de la izquierda. De los 2 paquetes que nos han llegado, elegimos uno, devolvemos el otro y nos llegará el que el otro nos haya devuelto. Y esta es nuestra mano de cartas que vamos a ir toqueteando y subiendo dentro de nuestra zona de juego esos tracks. Entonces la gracia del juego está en ver cómo vas optimizando esas cartas y qué le vas dejando a cada jugador para ver qué es lo que le interesa y no para cada punto de la partida. Porque luego cada uno de los tracks se va a puntuar en un momento diferente de la partida y también se va a puntuar de una forma diferente. Sin ir más lejos, hay un track de 2 tipos de joyas que vas a puntuar por el que tengas más bajo. Entonces, si tú ves que el oponente de tu lado tiene un montón de rubíes pero no tiene zafiros, dices, pues le dejo opciones con bastantes, es decir, con zafiros que sean peores, porque él querrá coger ese zafiro, y le meto las opciones del rubí que a él no le sirven con mejores cartas porque seguramente será el que me devuelva. Entonces tienes que estar un poco mirando qué es lo que le pasas al otro para ver qué es lo que realmente más le va a interesar y te va a devolver cosas que a ti también te interesen. Entonces es un juego que está súper chulo, súper divertido, se juega muy rápido, además es de los juegos estos que se puede jugar a muchas personas sin que se haga más largo, que si no me equivoco llega hasta 7 jugadores y me ha parecido súper divertido. The Great Split, de Horrible Guild, que supongo y espero que en algún momento llegue en español, ya que las cosas de Horrible Guild han ido llegando en español últimamente. Y por último, el último juego del que os quiero hablar, para mí el mejor de esta feria hasta el momento, no ha habido ningún otro que lo haya barrido, para mí es Revive, ¿vale? Creo que se ha hablado bastante dentro de las redes del juego. Yo también comenté en su momento y hace nada más jugarlo dije, me ha parecido brutal. Y a día de hoy ya llevo creo que 7 partidas junto a todas las que he jugado en estas Tabernacon, la que me jugué en solitario, las que me jugué antes de las Tabernacon.
y me ha parecido una delicia. Revive es un juego que está súper bien hilado, súper bien montado y para mí es muy bueno. Si hay cositas que se le pueden achacar es que la preparación quizás es un poco larga, luego si se juega a 4 jugadores el juego puede ser eterno. Para mí 3 es un número muy bueno y 2 también. No sé cuál de los dos de esto prefiero porque al final la cantidad de jugadores tampoco influye tantísimo en lo que sucede en la partida, porque el juego es cierto que es bastante multisolitario. No exactamente, pero que tiene un par de cosillas, sobre todo la interacción en el tablero donde tienes que adelantarte a otros jugadores, pero yo creo que a 2 puede funcionar bien, incluso a 3 es también más guay porque a lo mejor hay un poquitín más de presencia en mesa y os podéis dar un poco más por saco entre vosotros los jugadores, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en Revive? En Revive cada uno de nosotros tendremos una tribu que va a intentar reconstruir el mundo, ¿vale? Y va a intentar que su tribu sea la tribu más importante dentro de esa reconstrucción y hacer el máximo de puntos de victoria. Todo el mundo está helado y tenemos que, empezamos en una zona central y vamos a ir descubriendo nuevas losetas a nuestro alrededor, ¿vale? Que eso nos va a ir permitiendo desarrollarnos y montar más puntos de población, donde soltaremos a nuestra población y vamos a ir mejorándonos, y por último donde iremos soltando nuestros asentamientos e iremos expandiendo nuestra tribu por el juego, ¿vale? Por lo tanto, os he comentado que son como los 3 puntos fundamentales del juego: la exploración, que normalmente la haremos con un recurso que es la comida; la expansión, ¿vale?, de población, que normalmente la haremos con un recurso que son los libros; y los asentamientos, que lo haremos con un recurso que son las tuercas, los materiales mecánicos, ¿vale? Esos son los 3 recursos que tiene el juego y principalmente eso es un poco la idea que tenéis que tener en la cabeza al principio. ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me interesa ahora para saber qué recursos queréis? Luego el juego tiene un sistema de cartas, ¿vale?, que es muy interesante y muy chulo, que es típico de esto de cartas multifuncionales. Tú puedes coger la carta y jugarla por la parte de arriba para ganar una serie de beneficios o por la parte de abajo para ganar unos beneficios diferentes. Normalmente la parte de abajo las acciones son un poquitín más potentes, la parte de arriba son un pelín más flojas pero siguen siendo bastante buenas. Normalmente por la parte de arriba te dan recursos y ya pues coloco una carta aquí, me gano 2 de comida, poco más, y luego las acciones por debajo te suelen dar ciertos combos, porque el juego es principalmente un juego de combos puro y duro. Hay combos por todos los lados. No sabría categorizar muy bien este juego porque hay mucho combo, mucha mezcla de mecánicas, pero la amalgama general me parece brutal. En el juego, como os digo, lo que vamos a hacer es ir primero construyendo unas maquinitas que nos hacen que cada vez que activemos las cartas ganemos más cosas. Luego tenemos los combos de que cada una de las facciones tiene como una forma específica y asimétrica de jugarse y tienes que intentar sacarle el máximo partido. Hay una facción, por ejemplo, que usa los libros para todo. Los libros son comodines para ellos, entonces tienen que intentar generar con sus cartas el máximo de libros para luego poder chetarse y montar las acciones que quieran. Luego el desarrollo en el tablero, tienes que intentar ir primero a los lugares que más te interesan. El tablero tiene 4 puntos en los que hay las puntuaciones de final de partida. Tienes que ver, dependiendo de cómo enfoques la partida, cuál de esos 4 puntos te interesa más para llegar ahí lo antes posible y llevarte esos puntos de final de partida. Tienes que ver si en tus objetivos, que cada jugador tiene una serie de objetivos personales ocultos, cuáles son los que más te interesan para coger unos artefactos que te van a multiplicar estas puntuaciones y ver qué es lo que decides. Es posible que uno de tus objetivos sea estar adyacente a losetas de agua y ese objetivo sea de color blanco. Pues yo quiero artefactos blancos porque por cada artefacto blanco multiplico por 1 más las puntuaciones. Es decir, muchas cosas tiene el juego. Luego también tiene unas cajas que son un poco como a ver qué me toca, a ver si hay suerte. Abro una caja y me aparecen recursos, que me he ido encontrando cajas de civilizaciones pasadas por el tablero. El tablero personal también tiene unas tecnologías, 3 tracks de tecnología que se van subiendo, que te van desbloqueando máquinas donde vas a poder ir haciendo acciones gratuitas. Luego también, si vas completando mini hitos dentro de tu tablero de juego, vas a ir ganando una serie de puntos que te suman al final de partida y encima te desbloquean rayos para hacer acciones gratis. Luego tienes un sistema de hibernación, que es como el sistema de pasar en el turno para recoger todo, y es un turno perdido, pero un turno en el que vuelves a refrescar todo y al siguiente turno vuelves a sentirte súper poderoso y volver a empezar. Es decir, tiene un montón de verdad de mecánicas que me ha parecido alucinantes, porque inesperadamente amalgaman súper bien. No hay ninguna que sea lo suficientemente compleja como para que se pare la partida o digas, guau, el juego se atasca en este punto. No, es todo súper straightforward, que se suele decir en inglés, como súper planito, súper fácil, para que las acciones sean muy fáciles de llevar y tú ya luego seas el que se quiebra la cabeza en ver cómo montar los combos de la mejor forma posible. Revive me ha encantado.
Y si saliera este año en español, que por cierto sale de la mano de Debir y no va a salir este año, pero si saliera este año en español, ya os aviso que después de las partidas que llevo, que como os he comentado llevo ya 7 partidas, si no cuento mal, para mí sería por ahora, creo, el juego del año, el juego de este año. Me ha encantado, tengo muchísimas ganas de que lo probéis de verdad y podáis probar un juego como este, porque hacía mucho tiempo que un juego no me gustaba tantísimo. Revive me ha parecido una verdadera joya y creo que va a dar bastante que hablar y que va a ser un juego que se va a sentar muy bien porque es muy divertido y no se agota tan rápido como parece. Ya llevo 7 partidas y ahora mismo, mientras está hablando de él, me están dando ganas de echarme otra porque me lo paso genial. Cada partida es bastante diferente, además puedes jugar con facciones diferentes y tiene un modo de campaña en el que desbloqueas 5 escenarios donde le mete un pelín de complejidad adicional, te desbloquea nuevas facciones, nuevas cosas y no sé. Está súper bien, es un producto redondo. Lo peor, para mí, el precio. Cuando me dijeron que costaba 80 euros, porque fue uno de los pocos juegos que me compré en el Spiel, me compré 3, me compré el Tiletum y el Cat in a Box, y cuando me lo compré en el Spiel me dolió. Fueron 80 euros que dije, jova, 80 pavos, pero bueno, tengo muchas ganas y quiero probarlo, y no me arrepiento para nada de la compra. 80 euros muy bien gastados porque es un juego al que le voy a dar muchas partidas. Así que, Revive, para mí, el mejor de este Spiel. Espero que os haya molado este vídeo, que hayáis tenido un poquitín más de información sobre el Spiel, un poco más concreta, ya que lo último que os hice fue una presentación de los juegos sin haberlos jugado todavía, simplemente para que pudierais conocerlos un poquitín más, y aquí ya tenéis un poquitín más mi opinión sobre lo que he podido ver y lo que he podido jugar de este Spiel de 2022. Espero que hayáis disfrutado del vídeo, ha sido un placer, como siempre, estar con todos vosotros, nos vemos muy pronto en el próximo vídeo. Que vaya muy bien, chao.